Aló. Hola, buen día. ¿Cómo están, jóvenes? Todo bien, Licky, usted. Sí me escuchan, ¿verdad? Bien, Sí. les comparto la pantalla para que les voy a mostrar primero los resultados de la prueba del examen de hoy. Mañana van a hacer la prueba número 2, ¿verdad? Perdón, la prueba número, ¿qué sería? 4. Así es, ¿verdad? En eso quedamos. Aló. Sí, la 4 Sí. mañana. Ok. Permítame. Bueno, entonces aquí están los resultados del examen de hoy. Díganme para qué, para moverme, para desplazar esto. ¿Ya los vieron? Solo José Manuel Claros parece que no hizo prueba. Lick, disculpe, me acabo de conectar. ¿De qué notas son esas? Este es el examen que hicieron hoy. Ah, el de ahorita. Sí, Ajá, de ahorita, sí. gracias. Ujú. Bueno, ya lo vieron todos. Ahí queda grabado de todas maneras, ¿verdad? Bueno, eh, hoy vamos a comenzar con la unidad 3. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿No? ¿Aló, aló? Ingeniero, ve, licenciado. Fíjese que cuando estaba queriendo subir la justificación, nunca se cargó al campus y bueno, me terminó el tiempo, no sé si puedo. Mándemela ahorita, la justificación a mi correo. Ok, es que le habían mandado un correo, pero entonces se la Sí, voy a ok. reenviar ahí. Incluyendo la justificación, ok. Listo. Bueno, jóvenes, aquí está. Entonces, en la unidad 3, vamos a ver brevemente, les voy a dar solo una media hora porque han de estar cansados, ¿verdad? ¿El examen a qué horas terminó? A las 5. ¿Aló? No, Lick, a las 2 y Ah, a las 5. 2. Ah, ok. Ya estuvieron tiempo de descansar. La unidad 2 es la unidad de los fenómenos electrostáticos. Básicamente, se concentra en los fenómenos que resultan cuando se toma en cuenta una propiedad. Permítanme. Una propiedad de la materia denominada carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, obviamente que lo primero que tenemos que hacer es entender en qué consiste esa propiedad, de dónde viene y cómo y cuáles son los fenómenos que se producen en relación a ella. Así nosotros hemos visto que la presencia de la masa produjo una fuerza de interacción entre las partículas que tienen la masa, ¿verdad? Que es una fuerza estrictamente de atracción, pero acuérdense que de ahí vienen todas las demás fuerzas que hasta ahora ustedes han estudiado. Entonces ahora, cuando introducimos a la carga, aparecen en escena, va a aparecer obviamente en escena también una fuerza de interacción entre las partículas que tienen esa propiedad llamada carga. Para una idea muy rápida, no sé si ustedes quieren ahorita mismo hacer una experiencia para que les quede claro eso. Hagan lo siguiente, corten un pedazo lo más pequeño posible, un trocito de una esquinita de una hoja de papel, lo más pequeño posible. Entre más pequeño, mejor van a ver los efectos. Cuando lo tengan, me avisan. Yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer.
¿Ya lo cortaron? Dale. Entonces ahora froten con un lápiz de plástico. Froten el lápiz de plástico contra el cabello de ustedes o contra una pieza de tela. Podría ser bueno, hagan eso. Prueben con el pelo, es el más adecuado. Frótenlo fuertemente durante unos 30 segundos y cuando lo hayan hecho, acerquen el papel, déjenlo sobre el cuaderno o déjenlo sobre su mesa y cuando hayan frotado su lápiz, acérquenlo al papel y me cuentan qué es lo que observan. Ya, Alex, se pega el papel al lápiz. Exacto. Salta, ¿verdad? El papel salta, se pega al lápiz y con un poco de suerte es muy difícil, pero uno puede observar también que si tuviera varios trozos de papel, observaría que los trozos de papel entre sí se repelen o se atraen. Uno puede observar eso, ¿verdad? Pueden tomar otro trocito de papel, aparte de ese que tienen, y hacer lo mismo. Y van a observar qué ocurre con los dos trozos de papel. Vamos a ver si logran observar algo, me cuentan. Un papel de las mismas dimensiones del primero. Y hagan lo mismo. Los dos papelitos, uno junto al otro, pónganlos en contacto con el lápiz después de haberlo frotado y cuéntenme si observan algo. ¿Lograron ver algo? Nadie notó nada. Aló, aló. ¿Alguien observó algo? Ya, Alex, el primero sí lo levanta, pero el segundo cuesta un poquito. Ajá. Y, bueno, dejémosles que hay mucha humedad. Y entonces a veces eso afecta. Pero lo importante es que ustedes observaron que si ustedes acercan el lápiz sin haberlo frotado, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió se debió únicamente al proceso de frotamiento. Entonces, vamos a decir que el lápiz se cargó por frotación. Claro, tenemos que entender qué significa cargarse. Y al manifestarse la carga por frotación, entonces se evidenció la existencia de una fuerza de interacción que ustedes no habían visto antes. Esa es la fuerza electrostática, o la vamos a conocer después como la ley de Coulomb. Ley electrostática de Coulomb, que fue quien la dedujo e hizo todos los cálculos correspondientes. Coulomb. ¿Verdad? Es una fuerza que tiene estrictamente que ver con las fuerzas de atracción, pero también vamos a notar que esa fuerza de Coulomb, que es una fuerza electrostática, es también una fuerza pudiera ser también una fuerza de atracción y también de repulsión. Vamos a ver después cuál es el modelo matemático, por ahora la vamos a dejar así. Entonces, para poder entender cómo se produjo esa carga, vamos a recurrir a un modelo muy viejo de por allá por 1800 más o menos, 1890 y algo. Vamos a asegurarnos, vamos a buscar en internet en qué fecha fue el modelo de Bohr. Ahí seguramente lo vamos a encontrar. Modelo de Bohr. Tuvo que haber sido a finales, aquí debe estar en Wikipedia, da información general muy buena. Vamos a ver en qué año fue esto. Fue propuesto en 1913, miren. 1913. Por el físico danés Niels Bohr, ¿ok? Entonces, ese modelo, que es un modelo que ya tiene más de 100 años, 1913, perdón. Ese modelo,
que tiene ya más de 100 años, va a ser suficiente para que nosotros entendamos ese fenómeno que ustedes acaban de observar, ¿verdad? Entonces, el modelo de Bohr, permítanme, el modelo de Bohr, 1913, ¿verdad? Lo que pretendía básicamente era explicar, primero, que los átomos son neutros. Más bien sería al revés, en un orden diferente. Primero, la existencia de unas partículas con una carga que después fue denominada carga negativa, que se llamaron electrones. Después, la existencia de otras partículas que cada una de ellas tiene la misma carga del electrón. Por cierto, a esa carga del electrón se lo denominó la carga fundamental E, y tiene un valor aproximado de 1.602 por 10 a la menos 19, y las unidades que se utilizan son coulombs, que son las unidades de carga, coulombs, ¿verdad? Entonces, el electrón tiene una carga igual a este valor, pero con signo negativo. Y el protón se había encontrado que tenía exactamente la misma carga, pero con signo positivo. Los efectos de cómo se sabía que unos tenían la misma carga, pero sentidos opuestos, eso ustedes lo pueden ver en la historia. Pueden leerse, básicamente tenía que ver con la interacción de estas partículas con campos magnéticos. Los campos magnéticos desvían a las cargas eléctricas en un sentido cuando son negativas y en sentido contrario cuando son positivas. Eso lo pueden leer ustedes ahí en la historia de la física de esa época. Entonces, fíjense bien. Además, aunque menos importante para nosotros, están los neutrones. Los neutrones, su nombre lo dice, no tienen carga. Se les acostumbra a abreviar como N0, carga cero, no tienen carga. Por eso se llaman neutrones, son neutros. Entonces, ocurre que se sabía que el mismo número de electrones al que se denominó Z era igual al número de protones, ¿verdad? O sea, había tantos electrones como protones. En el mismo número existían. Eso significa, observen, que si yo sumo la carga negativa, Z menos le voy a llamar, ¿a qué va a ser igual? Al número de electrones multiplicado por la carga de un electrón, que ya sabemos que va a dar negativa. Y después tomamos la carga total positiva. Esa la vamos a abreviar. ¿Quién? ¿Sara? Como Z multiplicado por eso, la que esta es positiva. Entonces notarán que esto les da una carga positiva Q+, que es igual al número de electrones multiplicado por E. Y esto les da una carga positiva total que es Q-. Si se fijan, como Z es igual y E es igual, y solo difieren en signo, cuando yo sumo todo esto me da 0. Esto significa que esta es la carga del átomo total, la carga total de un átomo es igual a 0. Entonces, el modelo tenía que explicar esto. ¿Por qué la carga de un átomo completo es 0? El átomo es neutro, ¿verdad? Además de explicar que había tantos electrones como protones, y que además tenía que explicar que había neutrones en el interior. Entonces lo que hizo lo que hizo Bohr en su modelo fue lo siguiente. Situó a los protones más los neutrones. ¿Aló? Estaba desconectado. ¿Aló? No, sí se le escucha. Es que apareció ahí algo ahí. Ok. Entonces, él llamó indistintamente a los protones y a los nucleones. Bueno, no fue él, fue ellos en esa época. Le llamaron a la suma de estos dos. ¿Cuántos electrones más cuántos protones hay? O sea, hay Z protones, ¿verdad? Z más un número n de neutrones. A eso le llamaron número másico, A. Y entonces el símbolo
con el que se representaba, que ahí recuerden que por esa época apareció Pauli, y estos fueron los que decidieron cuántos electrones había en total por cada átomo, ¿verdad? Se creó la tabla de elementos y fue descrita en términos del número, justamente el número de electrones. Entonces, la manera como se simbolizaba a un elemento, a cualquiera de los elementos, era mediante su nombre, por ejemplo, N de nitrógeno o de oxígeno, lo que fuera, X. En la parte superior se escribía un superíndice con un número másico y en la parte inferior un subíndice con el número de protones. A esto se le llamó, si se acuerdan, a Z se le llama también el número atómico, porque en base a Z es que se ordenaron los átomos. ¿Ok? Entonces, la suma de protones más el número de neutrones nos da el número másico, que es el número total de nucleones, como se denominó a estos dos, porque vivían, por decirlo así, en una zona que él ubicó justo en el centro del átomo y a la que denominó núcleo. Entonces noten que la carga positiva se encuentra allí. Toda la carga positiva está allí, ¿verdad? Y los electrones, Pauli decidió que iban a estar separados a diferentes distancias, orbitando, ¿verdad? En unas órbitas cuyo número de electrones dependía de acuerdo al ordenamiento del principio de exclusión de Pauli. Seguramente se lo vieron en química. Entonces los electrones, todos los electrones que formaban el átomo estaban distribuidos de esa manera. Bueno, me interesa para que podamos entender el fenómeno que ustedes acaban de observar con el papel, que les quede claro que si usted tiene una partícula cargada, y ustedes lo pueden hacer ahorita, haciendo experiencias con el papel, pueden observar que si usted acerca el papel, hay una distancia a partir de la cual el papelito salta al lápiz. Pero para distancias mayores, el papel no se acerca. Eso lo que significa es que la fuerza de repulsión es función de la distancia, del inverso de la distancia de separación. De alguna manera nos debe quedar claro. Y eso vale prácticamente con todas las fuerzas que nosotros podamos imaginarnos, ¿verdad? Si hay una fuerza de acción a distancia, como se la denomina, es natural que la fuerza tenga que ser de alguna manera inversamente proporcional a la distancia de separación de las dos cargas. ¿Ok? Entre más cerca estén, yo debería esperar que la fuerza fuese más intensa. Entonces, de acuerdo a eso que intuitivamente lo entendemos, observen que los electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo, estos que están aquí, en la última capa, en la capa externa del átomo, que son esa capa es denominada capa de, ¿alguien se acuerda? Valencia, ¿verdad? No sé si lo habían visto antes. Esa es, los que estudian ingeniería química ya debieron haberlo visto. Esa es la capa de valencia. Entonces, esos se encuentran a una distancia de, o R, mucho mayor que los demás. Por ejemplo, estos, los que están en el primer orbital, están muy cerca, el orbital 1, muy cerca del núcleo. Entonces, la fuerza que los ata, porque esto es una fuerza de atracción, por tener cargas opuestas, esta es negativa y la carga del núcleo es positiva. Entonces, estos electrones sienten fuerzas de atracción al núcleo. Estos tienen una fuerza muy intensa y es muy difícil disponer de ellos. En cambio, estos son precisamente lo que ustedes acaban de mover. Usted puede frotar a un trozo de un material y por simple frotación, usted logra remover a estos electrones y transferirlos a otros átomos. Y eso es justamente lo que usted ha hecho con este proceso de frotación que, por cierto, ya había sido observado, ¿verdad? Y comentado por los griegos, ¿verdad? Por cierto, aquí aparece una tabla con los valores de E, miren, ya se los había dado.
Es claro que el neutrón tiene carga cero, pero noten, esto nos va a servir eventualmente. Hay algunos problemas que vamos a tener que considerar y entonces aquí vean, hay una referencia a la masa de esas partículas. Evidentemente que el electrón es el más pequeñito de todos. Miren, es 100.000 veces más pequeño, prácticamente 100.000 veces más pequeño que un protón y que un neutrón. Y el protón y el neutrón son casi del mismo tamaño, pero observen que el más grande, por una diferencia de 0,043, mayor es el neutrón. El neutrón es el más grande de todos. Entonces, los griegos, les decía, ya habían observado estas fuerzas. Ellos habían observado lo siguiente, que si ellos frotaban vidrio contra seda, habían observado algo que nosotros ahora nos queda claro y explicamos de la siguiente manera. De alguna manera, las diferencias de los átomos de la seda y de los átomos del vidrio hacen que los átomos del vidrio probablemente sean más grandes que los de la seda. Y entonces los electrones de esos átomos están, al estar más alejados de sus núcleos que los de la seda, son ellos los que se mueven con facilidad. Entonces ocurre que el vidrio pierde electrones y esos electrones se pasan a la seda. Entonces observen, si el trozo de vidrio era neutro antes, porque todos sus átomos tenían la misma cantidad de electrones que de protones, notarán que ahora él queda cargado positivamente, porque le quitamos electrones. De la misma manera observarán ustedes que la seda, que tenía antes todos sus átomos con el mismo número de protones que neutrones, era neutra, ahora tiene más electrones. Entonces, naturalmente que ella queda cargada negativamente. ¿Ven? Y eso es lo que aparece aquí. Observen que el vidrio tiene ahora menos electrones. Observen. Por ejemplo, aquí tiene como referencia 5 átomos donde esos átomos tienen su carga positiva completa, pero perdieron 2 electrones. Entonces, al sumar el número total de carga negativa con positiva, aquí nos da un desbalance de carga y suma a un valor positivo. Queda cargado positivamente. En cambio, notarán ustedes que la seda ahora tiene 2 electrones más, que fueron los 2 electrones que perdió, que se transfirieron, ¿verdad? De aquí y se transfirieron a la seda. Entonces la seda tiene ahora un desbalance negativo de carga. Ella queda cargada negativamente. ¿Ok? Luego habían observado los griegos que si cambiaban los materiales y usaban ámbar, que es una especie de vidrio, pero no, en realidad es un vidrio de un color verdoso amarillento. Y lo frotan pero con piel o con cuero. Entonces ellos habían observado que ocurría lo contrario. La piel era la que perdía los electrones. Bueno, ellos habían observado y nosotros ahora entendemos que cuando se frotaban estos dos ocurría lo contrario, que los electrones fluían, los que se desprendían por frotación, fluían hacia el ámbar y entonces este queda cargado negativamente y este al perder sus electrones queda cargado positivamente. Eso queda evidenciado en los gráficos de abajo. Entonces lo que les debe quedar claro es esto que aparece acá. Cargar un objeto o una zona de un objeto no se hace transfiriendo, por ejemplo, si yo quiero cargar un objeto positivamente, no voy a tomar protones y los voy a poner. O sea, voy a ir a agarrar protones y los voy a poner. No se puede. Y les voy a decir por qué. Porque el núcleo es la zona más interna del átomo, ¿verdad? Para acceder al núcleo y disponer de los protones que están ahí, aquí hay una serie de cantidad de protones. Para poder disponerlos hay que romper el núcleo y para romperlo hay que hacer una explosión. Probablemente con una carga de C4 usted rompe un primer núcleo y cuando ese se libera,
como la energía que los mantiene unidos es precisamente la energía nuclear, ¿verdad? La fuerza nuclear es la que los mantiene unidos. Cuando se libera esa energía, esa es precisamente la energía nuclear. Y los electrones, los protones y los neutrones también salen despedidos con una velocidad muy, muy alta. Y chocan con otros átomos que se vuelven a abrir y finalmente usted tiene una ruptura en cadena y una disponibilidad de energía que es muy difícil, si no imposible, controlar. Yo diría que es imposible controlar, ¿verdad? O sea, una explosión nuclear es eso. Entonces, obviamente, no vamos nosotros a pensar en hacer explosiones nucleares para disponer de protones. Entonces, la forma práctica con la cual vamos a suponer que cargamos un objeto positivamente es primero, como primera forma, frotando. Hay varias formas de cargar, pero frotando. Hay otra forma que es por polarización. Hay dos maneras. Frotación es la que ustedes hicieron en su casa ahí, ¿verdad? En la intimidad de su casa. Y la otra importante es la polarización, que esa la vamos a ver después, o creo que no la van a ver ustedes. Pero bueno, dejémosla ahí. Nosotros acabamos de ver cómo transferir electrones por frotación. Entonces yo quiero cargar algo positivamente, froto eso con un material que haga que los electrones les transfieran al material y de esa manera cargo ese objeto positivamente, ¿verdad? Y si yo quiero cargar un objeto negativamente, lo froto y le transfiero electrones, ¿verdad? Desprenderlos, dice, debido a que los protones están fuertemente atrapados por los núcleos, la forma de cargar un objeto va a ser exclusivamente por la transferencia de electrones, no de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, ingeniero. Muy bien, entonces vamos ahora a suponer, ya habiendo entendido ese concepto, que cuando tengamos un objeto cargado, se entiende que no nos va a importar cómo se logró, pero si aquí yo digo que aquí hay una carga Q sub 1 y que tiene una carga de 3 nanocoulombios positiva, entonces debe quedarme claro que de alguna manera le quité electrones, ¿verdad? De alguna manera logré desprenderle electrones a sus átomos. ¿En qué cantidad? Entonces aquí está definido a qué equivale un coulombio en términos de electrones. Un coulombio equivale a que yo tuviese, si yo quiero cargar positivamente esta trocito de la pantalla, positivamente con 3 nanocoulombios, entonces por cada coulombio yo tendría que quitarle 6.24 por 10 a la 18 electrones. Fíjense bien, esa cantidad enorme de electrones. Claro, como son nano, va a quedar 10 a la 9, pero de todas maneras es una cantidad enorme de electrones. Y cuando nos digan que aquí se cargó negativamente un objeto con una carga Q sub 2, va a significar que allí yo agregué tantos electrones hasta que, por ejemplo, me dio menos 5 nanocoulombios. Y entonces los voy a tener estas dos cargas. Voy a tener dos opciones. Desde ahora lo vamos a definir. Yo puedo tener esa carga en un material que permita que la carga se mueva. Entonces voy a tener un material al que vamos a denominar conductor, usualmente en los metales, ¿verdad? Pero entonces la carga se va a mover, no se les olvide. Pero en esta primera etapa nosotros vamos a hacer experiencias imaginarias suponiendo que esas cargas se encuentran en un ambiente aislado. Entonces vamos a tener los malos conductores o los aislantes. De tal manera que no va a ser posible que ellos se muevan de la posición donde están. Por ahora nosotros vamos a suponer eso. Después vamos a ver qué trae consigo el tener cargas en conductores. Por ahora vamos a suponer que los vamos a tener en un ambiente considerado como aislante, ¿verdad? De tal manera que las cargas van a ser ubicadas en esa posición y no se van a poder mover, a pesar de que entre ellas va a haber fuerzas de atracción o de repulsión.
Vamos a ver entonces, para terminar, a plantear la ecuación que resuelve el cálculo de las fuerzas de interacción entre partículas cargadas. Hemos dicho que aquí vamos a tener de alguna forma una cantidad de carga Q sub 1, positiva o negativa, y que por aquí a una distancia R vamos a tener otra carga que podría ser Q sub 2. Y no se van a mover. Entonces, lo que se ha observado es lo siguiente. Están separadas las partículas a una distancia R. Se ha observado que si las partículas tienen el mismo signo, es decir, si ambas son positivas o ambas son negativas, ¿verdad? Las dos son positivas o las dos son negativas, tienen el mismo signo, se ha observado que entre ellas esa fuerza de interacción es de naturaleza repulsiva. O sea, cada una de las cargas siente una fuerza que, ojo, aquí vamos a ver la dirección. ¿Qué dirección tiene la fuerza? Entonces, la fuerza tiene la dirección de la línea que une los centros de las cargas. Aquí vamos a tener a las cargas que ahí están como representadas mediante esferas, pero en realidad vamos a tener siempre cargas puntuales, supuestamente puntuales. Entonces, sobre la línea que las une, como notarán ustedes, esa es la dirección de las fuerzas. Vamos a tener ambas fuerzas, pero sentido, repulsión. Esta carga va a sentir una fuerza sobre la línea que la une con la carga 1, pero que la induce a alejarse de ella. Y de la misma manera, esta va a sentir una fuerza sobre la línea que las une, que va a tender a alejarla. Estas dos fuerzas, en cumplimiento de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Como vector, podríamos decir que son opuestas, pero si yo comparo las magnitudes, ¿verdad? Entonces llegaría a la conclusión de que tienen la misma magnitud. Aquí es 2,1, perdón. 2,1 aquí, 2,1. ¿Ven? En cumplimiento de la tercera ley de Newton. Se cumple la tercera ley de Newton para las fuerzas de Coulomb. Son fuerzas que cumplen con la ley de tercera ley de Newton. Son iguales en magnitud, tienen, perdón, la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. ¿Ven? Si las cargas, por el contrario, son de signos opuestos, no importa si esta es positiva o negativa, en tanto la otra tenga el signo opuesto, entonces las fuerzas también sobre la línea que las une van a tener la misma magnitud, pero esta vez van a tener un sentido de acercamiento, o sea, van a ser fuerzas de atracción. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos la magnitud? La magnitud se calcula de esa manera. Ahí la tienen. Eso solo es magnitud, ¿no? Por eso no aparece arriba la flechita. Esta es la magnitud de la fuerza. Y observen que esta expresión cuidadosamente está incluyendo un valor absoluto en las cargas. O sea, aquí no me interesan los signos de las cargas. Esto va a ser siempre positivo. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, todo esto es denominado K. K. De suerte que ustedes van a encontrar bastante común esta expresión escrita de esta manera. K por R cuadrado sobre R cuadrado, perdón, que multiplica a las cargas, valor absoluto de las cargas. ¿Ven? K es una combinación de estas constantes, 4 por pi, por esa constante que se llama epsilon sub 0, que tiene un valor aproximado de 8.854 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Son las unidades que tiene K. ¿Y qué es K? Se le llama permitividad del vacío. Es decir, que por ahora nosotros vamos a suponer que estas cargas se encuentran en un vacío donde no se pueden mover. ¿Estamos de acuerdo? Si usted suma, si usted calcula 1 sobre 4pi por 8.854 por 10 a la menos 12, va a llegar a un número que redondeado es más o menos 9 por 10 a la 9. Que ese es el valor que tiene K, aproximadamente. Lo vamos a designar como 9 por 10 a la 9. ¿Verdad? Y es lo usual.
lo que uno normalmente conoce. ¿Qué unidades tiene? Newtons por metros al cuadrado sobre coulombios al cuadrado, que son las unidades opuestas, como lo pueden ver acá, son las unidades opuestas que tiene la permitividad del vacío. Y como habíamos anunciado, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Nosotros habíamos intuido que debía por lo menos ser inversamente proporcional a la distancia. De tal manera que entre mayor sea la fuerza entre las cargas, menor es la intensidad de la fuerza. Pero ya concretamente, Coulomb demostró experimentalmente que era proporcional al inverso del cuadrado, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos ya el vector completo que nos dice cómo calcular la fuerza que se manifiesta cuando las partículas toman en cuenta la carga que tienen, ¿verdad? Mañana vamos a dedicarnos a hacer problemas de estos de la ley de Gauss. No están aquí, pero creo que sí, déjenme ver si están acá, ya les digo. Déjenme ver si hay problemas resueltos. Déjenme ver. No, sí, aquí están. Aquí están. Problemas de carga eléctrica. Entonces mañana nos vamos a dedicar a hacer estos problemas que están acá, que son en su mayoría libros del texto, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Aquí tiene alguien una pregunta. Permítame. Mañana, para subir la tarea, permítame, ¿de qué tarea me está hablando usted? Me está hablando de... La 1920 creo que es. Espérame, déjeme ver. Déjeme ver. Déjeme ver cuál es. Ya se me venció esto. La que está antes del examen. Sí. Vamos a ver. Vamos a dejarlo fijo ya eso. El examen. Qué montón de cosas, bro. El examen 1. Está hablándome de Arribita de eso. esta. Resolución de guía. Esta es, ¿verdad? Sí, Ok, vamos a ver. ¿Para cuándo está? para hoy está, pero el compañero le preguntó si la puede dejar para mañana. Bueno, la vamos a cambiar para mañana 25 entonces. Ok, ya está listo. 25 a las 12 de la noche, ¿verdad? Ok. Una consulta, ingeniero, ¿cuándo va a publicar la nota del examen? ¿No la vio usted? ¿No vino, no llegó antes, al inicio? No, entré un poquito tarde por problemas de internet, no sé, no sé si ya la dio. Ahorita. Igual yo, ingeniero. La voy a mostrar ahorita. Aquí están. Las del examen 2. Aquí están. Díganme si están ahí. Esta columna es la nota total. Dale un poquito para abajo, a ver. Sí. Ahí. Este es del segundo, ingeniero. El segundo, sí. El segundo examen que hicieron ayer. Ah, ok. Mañana tienen prueba. ¿A qué horas tienen la prueba? ¿A qué horas les dije? Que era de... No me acuerdo. ¿Qué hora les dije? Creo que estaba de 2 a 5. ¿De 2 a 5? Ok. Entonces mañana... ¿Cómo hacemos con la clase? Bueno, no tengamos clase mañana entonces. De todas maneras ya viene la Semana Santa. ¿Verdad? Esa es la nota del examen de hoy, va. Sí, ¿O porque no corre mejor la prueba, licenciado? pero ¿para cuándo? No, mañana mismo, nada más que extenderle las horas hasta la noche, no sé, para que no perdamos la clase. Díganme ustedes, ¿a qué horas les parece bien? ¿A qué horas les quedaría bien? ¿A las 7? ¿A las 7 de la noche? O tal Me vez de parece. 5. ¿A qué De horas? 5 para adelante, después que termine la clase. De 5 a 7, entonces, permítame, entonces la voy a correr. Estamos hablando de
este control de lectura, ¿verdad? Entonces lo vamos a cambiar para que quede de 5 en adelante. Déjenme ver. Sería de... Son 4 más 17, son 3 horas. De 17 a más 3 a 20, ¿verdad? Así. Sí. Ok, bueno, ahí estamos. Entonces nos vemos mañana en clase. Y después ustedes tendrían su prueba. Pero no se les voy a olvidar decirle a sus compañeros. Bueno, en la clase les recordamos, ¿verdad? Nos vemos mañana entonces. En un rato les voy a subir la revisión del campus. ¿Qué es eso? Ustedes no entiendo qué significa eso. ¿Qué es habilitar la revisión del campus? Para ver en qué nos equivocamos en el examen. ¿Y ustedes lo pueden ver o cómo? No podemos verlo nosotros. No nos aparece habilitado. Ah, entonces se puede habilitar para que ustedes lo puedan ver. Sí. Sí. Déjenme ver si lo puedo hacer más ahorita. No, yo les aviso mañana. Yo les aviso si Ok, me he ingeniero. podido, mañana les digo. Vaya pues. Nos vemos Ok, mañana ingeniero. entonces. Hasta luego. Ok.